Vamos a hacer el ejercicio 1 de la práctica de sistemas en equilibrio, que pide determinar la tensión en cada cuerda sabiendo el peso del cuerpo. Este es un típico ejercicio donde vamos a tener que usar más de una vez la primera condición de equilibrio. Lo que nos pide básicamente es calcular cuánto vale cada una de las fuerzas que confluyen en ese punto. Pero primero, para eso vamos a necesitar saber cuánto vale la fuerza de la soga inferior en el punto de contacto con el peso. Para hacer eso, dibujamos un sistema de referencia y sobre el sistema de referencia ubicamos las fuerzas que actúan sobre ese punto. En este caso tenemos la tensión, que es la fuerza que la soga realiza sobre el punto, y el peso, que es la fuerza que la tierra realiza sobre el punto. Y ahora sí, escribimos la primera condición de equilibrio, que nos dice que la suma de todas las fuerzas debe ser 0. Ahora, en este caso, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión 1 y el peso. Entonces, la suma de estas dos fuerzas debe ser 0. Tienen que anularse entre ellas. Entonces, hagámoslo en componentes. Escribamos cada uno de los vectores en componentes. Así tendríamos la componente X de la tensión 1 y la componente Y de la tensión 1. Para eso necesitamos ver el ángulo que la tensión 1 forma con el eje positivo semieje positivo de las abscisas, contado positivo en sentido antihorario. En este caso es un ángulo recto. Entonces acá tendría T1 por el coseno de 90 en la componente X y T1 por el seno de 90 en la componente Y. Haciendo las cuentas nos da que T1 es 0, porque el coseno de 90 es 0, y como el seno de 90 es 1, me queda T1 en la componente Y. Otra forma de escribir esto es usando los versores. Entonces esto me quedaría 0 en el eje X. Recuerden que el eje X se representaba con el versor Y, que tiene componentes 1, 0, y el eje Y lo representaba por medio del versor J, que tiene componentes 0, 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo escribir el vector tensión 1 como el escalar tensión 1 en el versor J. Y ahora hagamos lo mismo con el peso. De vuelta voy a tener una componente X y una componente Y. Y puedo contarlo de la misma forma que conté las componentes de la tensión, pero ahora en lugar de 90 va a ser 90 más 90 más 90, 270. Entonces la componente X sería P por el coseno de 270 grados y la componente Y sería P por el seno de 270 grados. Vuelta haciendo las cuentas, nos va a quedar 0, porque el coseno de 270 grados es 0, pero el seno de 270 grados es menos 1. Entonces en Y me queda menos P. Puedo nuevamente escribir esto en notación de versores y me quedaría menos P en J. Ahora, juntando todo esto, puedo escribir una relación entre las componentes. Fíjense que si yo quiero ver qué pasa en el eje X, me va a quedar 0 más 0. Y esto quiero que sea 0. Bueno, esta identidad es bastante trivial, ¿no? Es 0 más 0, 0. Y si hago lo mismo para ver qué pasa en el eje Y, o sea, a lo largo del versor J, me va a quedar T1 menos P. Entonces escribo esta ecuación. T1 menos P, y por la condición de equilibrio pido que esto valga 0. Con lo cual encuentro una relación que me va a servir en lo que sigue, que es que la tensión 1 tiene que ser igual al peso, y eso es dato. Recuerden que los pesos eran datos. Entonces ahora puedo mirar el otro punto. Hago lo mismo, pongo un sistema de referencia y dibujo sobre ese sistema todas las fuerzas que actúan ahí.
En este caso tengo las tres tensiones. Ahora fíjense lo que pasa. La tensión 1 descansa sobre el eje Y, pero la tensión 2 y la tensión 3 tienen una parte sobre el eje X y una parte sobre el eje Y. Entonces podemos escribir directamente las componentes de la tensión 3 y las componentes X e Y de la tensión 2. Ahora el trabajo va a ser ver quiénes son estos ángulos, pero para eso usamos un poquito de álgebra o de la escuela, básicamente. Si uno mira con cariño este dibujo, este ángulo y este son iguales porque son alternos internos. Y lo mismo pasa para estos dos. Entonces, cuando yo quiera descomponer estas fuerzas según sus ángulos, puedo usar directamente los ángulos que corresponden al primer cuadrante. En lugar de contar desde el semieje positivo de las abscisas hasta la fuerza, puedo contar directamente los ángulos que están en el primer cuadrante. En este caso este sería 30 grados y este sería 45 grados. Y después, cuando descompongo, poner el signo teniendo en cuenta si estas flechitas apuntan en el mismo sentido que el eje o si apuntan en el sentido contrario. Entonces, hagamos eso primero. Escribamos las componentes de T1. T1 en X, 0, y T1 en Y. Recuerden lo que vamos a hacer. Vamos a escribir directamente el módulo. Y después, cuando escribamos las ecuaciones de Newton, vamos a poner un más o menos dependiendo si esta flechita apunta en el mismo sentido del eje Y o apunta en sentido contrario. Ahora lo vamos a ver. Hagamos lo mismo con T2. T2 en X es T2 por el coseno de 45 grados. Y T2 en Y va a ser T2 por el seno de 45 grados. Y lo último, T3 en X va a ser T3 por el coseno de 30 grados y T3 en Y va a ser T3 por el seno de 30 grados. Y ahora sí, escribimos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y en este caso las fuerzas que tengo son T1 más T2 más T3. Y esto se tiene que anular. Entonces ahora escribamos las componentes. ¿Qué tenemos actuando sobre el eje X? Sobre el eje X tenemos T2, que como apunta en el mismo sentido que el eje, le vamos a poner positivo. Y el T3 le vamos a poner negativo, porque apunta en sentido opuesto. Esto se tiene que anular. Y ahora hacemos lo mismo en el versor J, o sea en el eje Y. En el eje Y tenemos T2 y T3 que apuntan en el mismo sentido que el eje Y. Entonces vamos a tener T2Y más T3Y menos T1 que apunta por el otro lado. Y esto se tiene que anular. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar estas ecuaciones por las que escribimos arriba. Entonces, ¿esta cómo va a quedar? Va a quedar T2 por el coseno de 45. Déjenme poner directamente cuánto da el coseno de 45. Menos T3 por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Y de la de abajo va a quedar T2 en Y es el seno de 45, pero también es raíz de 2 sobre 2 el seno de 45. Más
T3 por 1/2, que es el seno de 30, menos P, que es T1, recuerden que T1 era igual a P, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Nos quedó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos muchas formas de resolver un sistema así. Yo lo voy a resolver de una forma que a mí me gusta mucho. Ustedes pueden resolverlo de la forma que quieran. Yo lo que voy a hacer es restar las dos ecuaciones. ¿Por qué las voy a restar? Porque veo que este término y este están en las dos. Entonces cuando las reste se me van a cancelar. Entonces lo único que me queda restar es esto. Si resto así me va a quedar 1/2 de T3 por, vamos a poner el menos acá, y acá me va a quedar raíz de 3 más 1, menos P, igual a 0. Entonces, de acá solamente me resta despejar T3. Si hago eso, T3 va a ser igual a 2 veces P dividido raíz de 3 más 1. Y así calculé la tensión 3. Ahora, para calcular la tensión 2, puedo reemplazar esto que encontré en esta ecuación. Haciendo esa cuenta, me va a quedar que la tensión 2 va a ser igual a raíz de 3/2 por 2P sobre raíz de 3 más 1. Los pasos algebraicos se los dejo a ustedes para que lo hagan con cariño y lo verifiquen.